Bienvenidos a una nueva emisión de Piel a Piel con Miriam Raquel. En esta oportunidad hemos invitado de nuevo para conversar sobre infarto agudo al miocardio. ¿Qué hacer si tengo un infarto? La vida de cada uno de nosotros está pendiendo de un hilo y sobre todo cuando existen factores predisponentes. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cuáles son esas banderas rojas que tenemos que tener presentes? No solamente por nosotros mismos como pacientes, sino para poder ayudar a nuestra familia, a los convivientes, a los compañeros de trabajo. Debemos siempre tener presentes qué hacer en estas situaciones, a dónde dirigirnos, a quién llamar y también qué no debemos hacer. Para este tema tan importante, tu vida en un hilo, qué hacer ante un infarto agudo al miocardio, tengo conmigo y ustedes también al doctor Igor Mor García. Igor es un amigo, hermano. Nuestras madres son o fueron amigas porque la mía ya murió desde que eran pequeñitas en otros países. Y luego nos conocimos en Venezuela. Igor estudió cardiología. Tiene magíster en cardiología por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil, y también tiene estudios en avances en cardiología en una universidad, en la Universidad Católica de San Antonio de Padua, en Murcia, aquí en España. Ha sido expresidente de muchas asociaciones y fundaciones relacionadas con el corazón, como la Fundación Venezolana del Corazón y la Sociedad Venezolana de Hipertensión Arterial. También entiendo que es presidente del capítulo de cardiología geriátrica, es decir, de los viejitos. Es profesor de la universidad, investigador, escritor de libros y, en fin, no sigo porque son muchos sus títulos. Y lo hemos invitado para que nos ayude a conocer los avances recientes en el diagnóstico, en el tratamiento, en el manejo y en la prevención del infarto al miocardio. Toda vez que sigue siendo el infarto al miocardio la primera causa de muerte, entiendo, en ambos sexos, ya nos vas a corregir si estamos equivocados. Y ojo, porque los infartos también se pueden ver en niños, aunque no vamos a tocar el área pediátrica, infantil, pero cada vez más por los factores de riesgo, los factores predisponentes en nuestros adolescentes, fumando, el tabaco, la obesidad, el sedentarismo, los están predisponiendo a padecer también infarto. Entonces, Igor, bienvenido. Esas primeras 3, 4 horas son tan importantes porque el 40% de las personas que padecen un infarto agudo al miocardio fallecen en esas primeras horas. Bueno, mira, Raquel, muchas gracias por la invitación ante todo. Gracias por permitirme compartir con tu público, que veo que es un público bastante numeroso. Y por ser el primer invitado del año 2023, un honor para mí también. Entre las cosas que compartiste en mi currículo, bueno, para mí el más importante es que soy tu amigo y tú les has dado un calificativo, que además, amigos, somos hermanos. Muchas gracias de tu parte. Pero te faltó algo. Somos doblemente colegas. Sí, porque estudiamos juntos el periodismo, la comunicación social, y nos grabamos en una universidad también católica, la Cecilio Acosta, allá en el estado Zulia, en Venezuela. Y ya tenemos unos cuantos años como periodistas, ¿no? Sí, es verdad. Siendo mi cardiólogo, te enamoré en el buen sentido de la palabra para hacer cardiología y sí. Y muchas gracias. Yo siempre lo digo, el periodismo te lo debo a ti, porque si no hubiese sido por ti no lo hago nunca. Un honor a que me acompañaras. Cuéntame, sí. Igor, ¿cómo orientar a nuestros pacientes? ¿Cómo se define hoy en día el infarto agudo al miocardio? Ok, lo más importante es tener conciencia de que existe. Eso es lo más importante. Para que tengan una idea, el infarto es la principal causa de muerte cardiovascular. Pero dentro de las cardiovasculares, y la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial, por todas las causas. Entonces quiere decir que tiene una cuota muy importante en términos de mortalidad, el infarto agudo al miocardio. Es una entidad que existe, que todavía no hemos erradicado del mundo,
¿Por qué? Porque el mundo no ha tomado conciencia de esta enfermedad. Y cuando ella aparece, es la única enfermedad que te produce una mortalidad del 40% en la primera hora de haberse iniciado los síntomas. No hay ninguno. No hay ninguno. Si ustedes ven los infartos por ahí, de cada 10 infartos que se suceden, 4 se mueren en la primera hora. Y esa primera hora es la que quiero yo hablar. Porque ahí depende el éxito de la sobrevida y del tratamiento actual. En el infarto agudo, el tiempo no es oro. El tiempo es músculo cardíaco salvado. Y ya sabemos, por ciencia, que el mejor momento para yo salvar músculo cardíaco después de un infarto son los primeros 90 minutos después de haberse iniciado la sintomatología. Quiere decir con esto que lo primero que tengo yo que decirles a ustedes que me están viendo y escuchando es que tienen que saber los síntomas de un infarto. Y el principal síntoma de un infarto, cuando aparece, porque a veces no aparece, es el dolor en el pecho. Y no quiero describirlo con palabras, quiero describirlo con movimiento. Fíjense la posición de mi mano. El dolor del infarto es acá. Y miren mi mano cómo está. Aquí. Si tú me preguntas dónde la tengo en el centro del pecho. Pero de esta forma, mira, como una garra. Una garra aquí. ¿Qué está diciendo? Que es un dolor sumamente intenso. Así. Sumamente intenso en el centro del pecho. No aquí, en la parte izquierda del pecho. Es en el centro del pecho, que puede estar más abajo, en el epigastrio, lo que llama la gente la boca del estómago, también estar ahí, y unos puntos de confusión. Está acompañado de sudoración, náusea, sensación de gases, asfixia y sensación de muerte inminente. Siento que me voy a morir. Ese dolor desgarrante, mírenme acá, no es lo mismo cuando una persona dice me duele aquí, fíjate, cuando me duele aquí, con un dedo, a me duele aquí. Son dos cosas distintas. Entonces quiere decir que el dolor del infarto, un dolor intenso, que te sorprende, tú no estabas esperando, te sorprende, viene acompañado de una sensación de asfixia, de cansancio, de desespero, desahogo, sudoración, y siente que te va a morir. Ese dolor se puede irradiar acá, como si estuvieran estrangulando, hacia el hombro izquierdo y muchas veces hacia el antebrazo izquierdo. Puede llegar a la mano. Esa es la irradiación en el 80% de los casos. Hay un porcentaje muy pequeño que es asintomático. No sintió nada. Simplemente, si se salvó, se salvó. Y si se murió, se murió. Porque hay personas que no... Esos pacientes que caen de repente. Esos son los que caen de repente. Pero también hay pacientes que no caen y van a la consulta del cardiólogo y el cardiólogo le dice, usted tuvo un infarto. Y aparece en el electro. No, doctor, yo no sentí con infarto. A mí nadie me ha dicho que tenía un infarto. Pero aquí aparece. Esos son los diabéticos. Los diabéticos tienen generalmente lo que llaman el dolor isquémico sordo asíntoma, que no se identifica como tal y confunde. A lo mejor él sintió unos gasecitos en el centro del pecho, sintió una palpitación, pensó que era un problema digestivo, eructó. Muchas veces el infarto viene con náusea y a veces la gente vomita, entonces ahí se confunde la gente. Entonces, y hay un grupo también que son las mujeres. Es un grupo grande. El dolor de hecho, están preguntando cómo es el dolor en las mujeres y en los diabéticos. Es muy distinto. Generalmente el dolor de las mujeres confunde, porque las mujeres tienen un dintel o un umbral del dolor muy diferente al umbral del hombre. El hombre por cualquier cosa se asusta. La mujer, como está acostumbrada al dolor, a la fuerza, a la batalla, ella a veces no le para mucho y no lo mentaliza mucho. En cambio, la diferencia es que el hombre nunca ha parido, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y el dolor del parto es fuerte, que me perdonen los ginecólogos y los obstetras, que no debe decirse así,
pero vamos a estar claros, es un dolor, igualito. Y la mujer está acostumbrada al dolor. Entonces el dolor de la mujer engaña. Por eso a veces el problema isquémico de la mujer se puede ver como una falta de respiración, una cierta palpitación, un hormigueo en los brazos. Pero a veces ese dolor, como te lo estoy describiendo, no aparece. Lógicamente, va a depender de la cantidad de músculo cardíaco dañado. Lógicamente, existen diferencias en cuanto al tamaño del infarto. La mayoría de los infartos que la persona se muere en el momento son infartos grandes. Son obstrucciones masivas. Son obstrucciones de arterias coronarias muy severas que prácticamente esa obstrucción abarca un territorio anatómico del corazón muy amplio y se puede necrosar una cantidad aproximadamente hasta un 50, un 60% del músculo cardíaco. Eso es igual a la muerte. Esas lesiones existen, se llaman las lesiones de tronco. El tronco de la arteria coronaria, la principal. O las lesiones de ciertas ramas de la arteria coronaria que equivalen a una lesión de tronco. Lamentablemente no hay ningún diagnóstico así propedéutico que te pueda orientar si la tienes o no la tienes, porque ese es un diagnóstico de exclusión. Y muchas veces necesitamos el uso de un cateterismo cardíaco para localizar esa obstrucción. El tiempo es valiosísimo. Y quiero que, si yo pudiese darle a entender a ustedes que este mensaje que les voy a dar en este momento se les grabe. El corazón, el infarto al músculo cardíaco, el tiempo no es oro, el tiempo es músculo salvado. Mientras más urgentemente lleguen ustedes y mientras más rápidamente lleguen ustedes a un sitio donde la puedan atender, háganlo. Háganlo. No esperen a su médico tratante, porque muchas veces no lo van a conseguir. Muchas veces no lo vayan al sitio y yo le digo a mis pacientes que tengan factores de riesgo para tener un infarto, y eso podríamos hablarlo después si el tiempo no los permite. Localicen ustedes previamente. Imagínense, están viviendo en Maracay y dicen, yo estoy cerca de la clínica tal, del hospital tal, del centro de salud tal. Busquen ustedes un sitio donde haya un aparato de electro. No pierdan tiempo en otro sitio. Donde haya un aparato de electro. Donde haya un sitio donde lo monitoreen de forma continua. Donde se pueda monitorizar y donde tengan sustancias que disuelvan el coágulo que está produciendo el infarto. Eso tienen que identificarlo antes de que le dé el infarto. Si ustedes logran eso, no es que te va a dar, pero hay que prevenirlo. Claro, y la otra cosa es no perder tiempo. Lamentablemente en Venezuela el 911 no funciona mucho, pero en países donde eso está orientado, que puede ser el 911, el 142, el 333, el 333, donde sea, porque cada país tiene un número de emergencia. Tiene su número, sí. Y ese país tiene que estar bien organizado para que ese número de emergencia actúe. Hoy en día, en los países desarrollados, cuando tú llamas a un 911 y explicas a la persona y le dices, tengo esto, con toda seguridad, te pueden llegar hasta en un helicóptero y te sacan de tu casa en un helicóptero. Y el tiempo entre el síntoma y el tratamiento, normalmente en un país desarrollado, no pasa de los 90 minutos, si todo se da bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en esos primeros 90 minutos todavía el músculo cardíaco no está muerto, está amenazado, pero no está muerto. Y yo puedo actuar, bien sea dilatando la arteria con un cateterismo cardíaco, que se llama la angioplastia primaria, y abro esa arteria, y en los países desarrollados eso se puede hacer. En Venezuela se puede hacer en algunos sitios, donde tienen todo bien equipado y bien estandarizado. Pero sí se puede hacer. Y tú salvas el músculo cardíaco con esa simple técnica mecánica. Si la persona está muy lejos de un laboratorio hemodinámico, por ejemplo, que tú estés vamos a hablar de Maracay, si hay muchos maracayeros aquí conectados, que tú te agarres el infarto allá en Barbacoa. De Barbacoa a Maracay, en carro mínimo son 2 horas por el tráfico y la cosa, ¿no? Mientras te llevan al ambulatorio para que te hagan el electro, te hagan el diagnóstico, lo llega a Maracay a las 4 horas después del infarto. Todavía hay chance, pero perdiste el chance más importante que son los primeros 90 minutos.
Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo le hago a esa gente que vive lejos de un sitio donde pueden hacerse una angioplastia primaria? Tienen que ir a un sitio donde tengan trombolíticos. ¿Qué significa trombolíticos? Son sustancias que disuelven el coágulo. Ellos tienen un porcentaje de éxito alrededor del 80%. La angioplastia tiene un porcentaje de éxito alrededor del 100%, si llegas en el momento adecuado y con la anatomía adecuada. Pero si tú no tienes la posibilidad de una angioplastia, aprovecha y colócale, y este es un mensaje para los médicos, colócale el trombolítico. Si tú ves que ese paciente no va a llegar en las primeras 6 horas, colócale el trombolítico, porque le vas a salvar la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el trombolítico, Igor? El trombolítico son sustancias que disuelven el trombo agudo. Acuérdate que el infarto es algo agudo. Es un trombo que se hace agudamente y todavía es susceptible de ser disuelto con medicamentos. Eso se llaman los trombolíticos. Los trombolíticos iniciales se utilizan algunos que ya no se utilizan en muchos países, que es la estreptoquinasa. Ya, la estreptoquinasa ya no se usa, solamente en Venezuela se está usando, pero en la mayoría de los países no se utiliza, porque su porcentaje de éxito es muy bajo, es alrededor del 65%, un porcentaje de éxito bajo, y tiene riesgo de toxicidad, de riesgo de alergia, de shock anafiláctico, porque la estreptoquinasa no es más que la toxina del estreptococo, que es una bacteria, que se aprovecha esa toxina para abrir el trombo, porque esa bacteria disuelve ese trombo. Pero bueno, ese eran los iniciales. Hoy en día hay trombolíticos muy modernos, se conocen con las siglas de TPA, que te disuelven el trombo rápidamente, en los primeros 60 minutos, y tienen un porcentaje de éxito que llega hasta el 80% de éxito. Hay que verle la cara. Ajá. Entonces, de ahí tú te vas para el centro hospitalario donde te van a hacer lo demás. Pero por lo menos le salvas la vida. Sí, cuando tú hablabas de trasládese, como quiera que tú estás en Panamá, hay gente conectada a Estados Unidos, hay gente conectada desde Venezuela y de otros países que no han identificado, pero por los nombres, algunos los reconozco. Yo estoy aquí en España. Aquí, por lo menos en la Comunidad de Madrid, existe un sistema que se llama Código Infarto al Miocardio. Y ese código infarto es, digamos, como una organización asistencial que tú la activas marcando un número de emergencia, que en este caso es, como decías tú, 112, el 112, ¿sí? Que activa inmediatamente, y hay hospitales súper especializados y por lo menos en este país te dicen, usted no se mueva, quédese donde está. Te dicen los haceres y los no haceres, que ahora lo vamos a comentar para hacerlo práctico para nuestra audiencia, y la ambulancia, o como dices tú, dependiendo de dónde se encuentre, el helicóptero, van y te buscan, y esa gente va ya preparada cuando se activa ese código infarto como organización asistencial, y desde que te pillan, desde que te contactan, comienzan a ponerte el tratamiento, e incluso por teléfono a la persona que te está asistiendo, o si tú estás solo, ante la duda te van diciendo qué hacer. Eso es correcto. Cosa que es muy importante. Entonces, dependiendo de la zona, usted va a tomar la previsión. Y tú, claro, como cardiólogo, te pregunto, no deberían, bueno, entonces sería la mayoría, porque ¿quién no tiene sobrepeso? ¿Quién no tiene hipertensión? ¿Quién no tiene el azúcar elevado? ¿Quién no tiene triglicéridos, colesterol elevado? Casi muchísimos. E incluso, como decíamos inicialmente, en pediatría estamos viendo la obesidad como va increciendo. Cuando hacemos las titulaciones a los niños, sobre todo cuando tienen antecedentes de un infarto al miocardio en sus padres, antes de los 45, antes de los 50 años, tienen mayor predisposición, o si tienen antecedentes genéticos de hipertensión, de diabetes mellitus, todos estos factores o de dislipidemias en la familia, todos estos que son factores predisponentes a que puedan hacer un infarto, nosotros deberíamos tomar la previsión. Y diría yo, no se debería enseñar a estos pacientes que tienen un riesgo mucho más elevado el estrés, en los que fuman,
el sedentarismo, todas estas cosas que nombramos, los que Claro. beben demasiado alcohol o beben alcohol, que eso es una pregunta que te manda un paciente que no se pudo conectar, pero un paciente mío que quería que nos hablara en relación al alcohol y al músculo cardíaco, bien sea Sí, vino en mucha, poca cantidad. Pero bueno, termino sí. con la idea. ¿No debería uno tener ya, así como deberíamos saber reanimación cardiopulmonar, tener esa medicación en casa previendo que te pudiera dar un infarto? No, ¿O no, eso no no porque está? no porque esas medicaciones, primero, en el mundo actual, lo ideal es hacerte la angioplastia primaria. El mayor éxito de la angioplastia primaria es en los pacientes que no han recibido el trombolítico. Por eso es Ah, que ok. lo que hacen angioplastia no les gusta que le pongan trombolisis porque complican el procedimiento. Pero el trombolítico en aquellos casos de lejano a los centros donde existen los laboratorios de hemodinamia, donde tú sabes que no vas a llegar antes de las 6 horas, porque ya después de las 6 horas el daño está hecho, está hecho. Y después ¿El daño hablamos es de la eso. muerte o La muerte necrosis del cerebral? músculo Sí. cardíaco. El infarto se hace crónico a las 12 horas, ya es un problema crónico. Y ya a las 24 horas es un problema antiguo. Ya prácticamente hacerle un cateterismo cardíaco a una persona después de las primeras 24 horas es como regar una mata que está muerta. Que ya se ha secado. Por más agua que le eche, esa mata no retoña, ¿no? Porque ya se murió. Y el problema es ese, que la célula cardíaca ya a las 24 horas está muerta. Entonces, por eso que digo, lo importante es el tiempo. Y en los centros especializados, ese tiempo se está acortando. Eso lo llamamos nosotros el tiempo dolor aguja. Dolor aguja, o sea, lo que dura es desde que se inició el dolor hasta que le metiste el catéter. Ajá. Y en algunos países ese tiempo está alrededor de los 60 minutos. Bastante bueno, ¿no? Y hay regiones donde llegas a 40 minutos. Eso quiere decir que sí es posible. El problema está en las personas que viven alejados a esos centros De los centros urbanos. urbanos, donde el llegar ahí y menos si no hay una organización. Pues tú puedes tener en Caracas, por ejemplo, que es una ciudad de 7 millones de personas, pero el tráfico en Caracas es horrible. Y tú puedes vivir en Catia y quieres llegar allá a la clínica metropolitana que está del otro lado, y son casi 2 horas para llegar. Sí, por eso es Y 2 horas, de ahí la importancia de los la sistemas de organización, ambulancias. la Sí, organización, la organización. Que tengan su ruta, porque tampoco vamos a tener helicóptero para todo el mundo. Pero claro, la ambulancia tiene una ruta. sí. Y esa ruta está previamente calculada. ¿Por qué? Porque dividen a las ciudades topográficamente y los que vienen lejos llegan en un helicóptero. Los que vienen de lejos, pero llegan. Y llegan Y por, dentro de los 120 minutos. Lo ideal sería 90 minutos, mejor todavía. vale, entonces ya hemos visto cómo es sabiendo que no hay enfermedades, sino enfermos, y que ya dijiste que unos pudieran tener unos síntomas y otros pueden tener otros síntomas que se confundan con algo. A propósito de alguien que preguntaba por aquí, ¿qué de cierto es que se presenta dolor en la mandíbula inferior? Es uno de las irradiaciones, yo dije que se rodea el cuello y aquí es muy cercano a la mandíbula. Esa es una zona de irradiación. Inclusive a veces hay pacientes que lo identifican, que me duelen los dientes y piensan que es un dolor de muela. He Sí, tenido pacientes que lo que tienen es un dolor de muela muy intenso. sí, y Dicen ellos, también dicen aquellos ellos que es de muela. que se confunden con la parte gástrica, ya lo dijiste, les recuerdo Los que tienen el infarto de cara diafragmática, los infartos de cara inferior, que están pegados al músculo diafragma, esa irradiación del dolor se hace por la vía epigástrica y entonces se confunde con un dolor con un malestar tipo digestivo. dispéptico, una dispepsia, o sea, una úlcera, una gastritis, un malestar digestivo. Y yo Es, conozco inclusive médicos, tengo colegas que se han muerto, colegas que pensaban que era una gastritis. Porque claro, también. los primeros negadores, porque el problema de los seres humanos es que nosotros negamos. Y la negación es una de las causas donde la gente se complica. Eso Y no se me pasa a muere. mí. Eso no me pasa a mí. A los demás sí, pero a mí no. Eso es mentira.
Eso le pasa a todito, cualquier persona. Y los que más negamos somos los médicos. Eso no me pasa a mí. Eso es, me tomé mucho café anoche, comí demasiado y se toman cualquier cosa de esa antiácidos. A propósito de eso, nos pregunta Mascuel desde Estados Unidos, ¿el consumo alto de café negro sin nada más, puede afectar al corazón? Saludos. Ok, esa es una pregunta sumamente interesante. Yo acabo de terminar un libro, lo terminé el 10 de diciembre, porque concursé en Urano el 11 de diciembre. Y una de las preguntas que yo desarrollo en el libro, ¿qué pasa con el café? Y el café tiene cosas muy interesantes, ¿no? Porque depende de la dosis. Cuatro tazas de café, sin leche y sin azúcar. Acuérdense que el café hay que tomarlo es puro, no con leche ni con azúcar, porque ahí lo complica. Son preventivas de algunas enfermedades del corazón. Sin embargo, hay unos peros. El primer pero es el paciente hipertenso. Y sobre todo el paciente hipertenso no controlado. Hace 15 días, no, te digo no controlado, porque ahí está la importancia que está controlado. No es lo mismo un paciente hipertenso no controlado a un paciente hipertenso controlado. Son dos cosas distintas. En los pacientes hipertensos no controlados se hizo el estudio y acaba de salir hace 10 días. Lo siguieron durante 19 años a 70,000 personas. Imagínate el estudio, la magnitud que tiene. Y encontraron que los hipertensos no controlados, la mortalidad cardiovascular se triplicó en aquellos que tomaban más de 2 tazas de café al día. Más de 2. Dios santo. En hipertenso no controlado. No controlado. Pero cuando tú haces el estudio en no hipertenso y en hipertensos controlados, la mortalidad no es igual. De ahí la importancia que tiene controlarse bien la tensión arterial. Entonces, con el café, cuidado. Hasta 4 tazas de café al día se dice que tiene algún efecto benéfico, se dice, y está comprobado que sí. Con la excepción del hipertenso no controlado, que con más de 2 tazas tienes problema. Con menos de 2 tazas no hay problema, pero con más de 2 tazas sí. Entonces hay que ponerse esa coletilla porque eso acaba de salir. Eso no lo van a ver ustedes, lo van a ver en mi libro cuando salga publicado. Ahí sí lo van a ver porque lo acabo de publicar. O sea, no estoy en concurso, no lo he publicado. Si gano el concurso sale. Si no gano, bueno, tendré que publicarlo yo solo, ¿no? Pero ahí sí sale. No lo van a conseguir en ninguna parte. ¿Y qué le decimos a los pacientes en relación al vino? En relación al licor, porque hay la creencia y fíjate como tú dices, esto es noticia reciente en relación al café, porque a medida que avanzamos en el tiempo, la medicina va cambiando, así como hemos visto que cambió con esta pandemia del COVID, que inicialmente se hacían unas cosas y luego fuimos aprendiendo y las cosas van cambiando. Hoy en día pasa lo mismo con todas las áreas de la medicina. Y se decía que era beneficioso alguna cantidad de licor, me refiero específicamente al vino tinto, y también que era preferible beber whisky. Sin embargo, últimamente hay un montón de especialistas hablando, cardiólogos, intensivistas, nutricionistas, endocrinólogos, inmunólogos, hablando sobre el desastre que provoca, aunque sea un solo trago de licor, o llámese vino, llámese whisky, o llámese cualquier otro. Así como decimos, y les invito a que vean un vídeo que subí sobre el humo del tabaco a mi canal de YouTube, de piel a piel, en una sola palabra escrito, que hablábamos del humo del tabaco y decimos que hablando de humo de tabaco y hablando de alcohol, que es a lo que nos estamos refiriendo ahora, uno solo es bastante. O sea que no deberíamos exponernos a ninguna cantidad. ¿Qué de cierto hay? ¿Qué es lo último? Tú que estás actualizado y acabas de publicar y que de paso, como decía, estás encargado de los viejitos, de la cardiología de nosotros los de geriátricos, de la gran mayoría de la población humana. Mira, es lo siguiente, es una pregunta sumamente importante porque también acaba de suceder.
Si tú me hubieses hecho esa pregunta en el mes de septiembre del 2021, yo te iba a responder todo distinto a lo que te voy a responder ahorita. Imagínate tú. Septiembre del 2021. La controversia apareció a finales de octubre. E inclusive nosotros tuvimos en la hace Sociedad un año Cardiovascular, y algo. hace, sí, un mes y tanto. En la Sociedad Cardiovascular tuvimos un problema porque 2021 o 2022. 2022, perdón, que estoy todavía Claro, pegado en, claro, pegado en el claro, 2022, claro. hace 2 meses. Ujú. Y tuvimos un problema porque nosotros tenemos también nuestros intereses en la y tantas cuestiones que tenemos en la sociedad. Y había un programa del alcohol. Y ya se había grabado. Ujú. Y resulta que cuando la World Health Federation, la World Health Federation es la federación que abarca todas las sociedades y fundaciones del corazón a nivel mundial, dio su último statement, el statement que fue exactamente a finales de octubre del 2022, que dice lo siguiente: si usted nunca ha tomado, no lo haga. Si usted nunca ha tomado, no lo haga. Y si usted está tomando, deje de hacerlo. Y te dice, las condiciones en las cuales no debe tomar en absoluto son la mujer embarazada, el diabético, el hipertenso no controlado y el paciente isquémico coronario, prácticamente todo el mundo. Entonces te dice, si usted, es el statement, y que me perdonen las compañías vendedoras de vinos y productos alcohólicos, la tendencia es que tiene que ser astemio. Fíjate cómo cambió. No es que Dilo en puede. español criollo. No, No todo, puede no todo. beber. No puedes beber. Absolutamente nada. Nada. No Entonces se te dice, recomienda ni y siquiera te lo la dice, copita. nada. Y te lo dice muy educadamente, el statement. Lo recomiendo que lo lean. Yo lo voy a colocar, en mi libro lo coloco, ¿no? Estoy haciendo publicidad en mi libro que no lo saque. Ahí lo coloco. Si usted nunca ha tomado, no lo haga. Y si usted está tomando, suspéndelo. Déjelo. Ya. Tercero, si usted no puede, porque es una adicción. Acuérdate que igual que el tabaco, el tabaquismo es una adicción. Y la adicción no es un hábito. La adicción es una enfermedad. Y como tal hay que tratarla. Y con seriedad, ¿no? Entonces, si tú no puedes porque eres adicto, aunque sea una copita diaria, la excepción es, si usted no es hipertenso, si usted no es diabético, si usted no tiene un infarto y usted no está embarazada, puede, hasta que el médico le convenza de lo contrario, que el tratamiento para eliminar la adicción de resultado, se puede tomar 30 gramos de alcohol al día. ¿Qué es cuánto? Eso equivale a media copita de vino. Media. Porque es que eso hay que decírselo también. Porque Sí. creen, no, yo me bebo una en la mañana, una con cada No. comida, para Tre- entronarme, porque me ayuda 30, el músculo 30 cardíaco. 30 gramos y con el objetivo de irlo destetando. Igual que al paciente que es adicto al tabaco, los programas de cesación tabáquica fracasan es porque no tienen en cuenta el problema de la abstinencia, porque es una enfermedad. Y para eso hay que usarlo científicamente el tratamiento, para que tú puedas dejar de fumar. Igualito es con el alcohol. Entonces, lo que quiero decir que hoy en día el statement de la World Health Federation es alcohol cero. Cero. Eso trajo cero. Cero patatero, dicho Cero aquí patatero. en criollo madrileño. Cero patatero. Ese es el statement. Y solamente la excepción es el caso que no puede. Pues, mira, no puedo, soy un adicto. Bueno, sométete a un tratamiento como adicto. Pues. ¿Por qué? Y vamos a explicar el por qué. No es porque le da la gana, sino es que no hay estudios científicos que hayan comprobado que el alcohol sea bueno. Al contrario, todos los estudios científicos dicen que es malo. ¿Y por qué salió aquello de que hace unos 2 años atrás hablaban que los taninos y las sustancias, el resveratrol que contenían sí, los pero vinos, eso lo puedes tomar comiéndote una uva o un mosto. No es necesario que se convierta en alcohol para tener el mismo efecto. Si quieres y la hacerlo, gente no toma en cuenta el deterioro cognitivo
esas personas que tienen después una La demencia, alteración la del demencia. sensorio, la demencia senil, y Sí. dicen, wow, pero ¿por qué será? Y no se dan cuenta que el consumo del alcohol los ha llevado hasta allí. Sin llegar a la esteatosis hepática alcohólica, ¿no? Que es una de las principales causas hoy en día de cirrosis hepática, como previo paso de la esteatosis, es el alcohol. Porque ya nadie tiene hepatitis, bueno, en los países que se hayan dominado las hepatitis, ¿no? Pero hay hepatitis alcohólica. Sí. Y la hepatitis alcohólica es con poquitas cantidades de alcohol. No tienes que tomarte grandes cantidades. Entonces, ya nada más, no solamente con el corazón, ya con el hígado es bastante, ¿no? Pero desde el punto de vista para cerrar este punto, el punto de vista cardiovascular es que no hay ningún estudio, así como te estoy diciendo, 70.000 personas estudiadas por 19 años, no hay estudios en alcohol que te digan que te protege. Al contrario, los que se han hecho demuestran que no te protege. Entonces, ¿para qué vas a tomar algo? ¿Para qué vas a tomar el alcohol como protector, entre comillas, cuando tú te puedes proteger de otra forma? Tú te puedes proteger de muchas formas, no tomando alcohol. Entonces, no te justifica que tú tomes alcohol con el pretexto de que vas a controlar tu sistema cardiovascular. Tú lo puedes hacer con otros mecanismos, con otras sustancias, con otro cambio de estilo de vida. No tienes que llegar al alcohol. Eso es lo que te quiere decir el statement de la World Health Federation. Esto trajo demasiada controversia, inclusive entre los cardiólogos norteamericanos se cayeron a golpe por esto. Pero no se puede esconder. Si somos científicos, lo que pasa es que la industria, como decías tú, que te perdonen, la industria y el movimiento económico alrededor de la venta de bebidas alcohólicas es muy alto, es exorbitante. ¿no? Es una droga lícita, pero es una droga. Cuando hacíamos referencia, después que hablaste de la sintomatología, hola doctor Stern, bienvenido, igual que le doy la bienvenida al doctor Luis Alfredo González Aveledo, mi profesor, pediatra, dermatólogo y dermatólogo pediatra, bienvenidos ambos y todos los que se han conectado después. Les recuerdo que los que se están conectando, este en vivo lo subimos después al canal de YouTube de Piel a Piel, donde pueden verlo completo. Felicidades, feliz 2023 para todos. Hablábamos de los haceres y los no haceres cuando tú sospechas que tienes un infarto al miocardio. Ya dijimos de las llamadas y lo demás. Y comentabas tú algo allí de el paciente que niega, sobre todo nosotros los médicos que negamos que nos está pasando. Muchas veces los que han tenido úlceras diafragmáticas o esofagitis de reflujo, que provoca esa irritación en el esófago que da unos dolores terribles que semejan a un infarto. Uno de los no haceres es, primero, no dejar solo al paciente a menos que tenga que salir a buscar ayuda. Segundo, también lo comentaste, no permitir que beban nada ni administrar ninguna droga, siempre y cuando, como decíamos, el paciente vaya a llegar rápido a un sitio de destino donde le puedan hacer una angioplastia. Y lo otro es no permitir que el paciente niegue, porque el paciente, la persona generalmente dice, no, no tengo nada, esto se me va a pasar, ya va a suceder. Y eso es algo que pecamos nosotros los médicos, como tú dijiste, porque a mí me ha pasado, y a lo mejor perdemos la vida por esa negación. Entonces, ¿qué otro no hacer o qué otro hacer deberíamos tomar en cuenta a la hora de que pensemos que estamos teniendo un infarto agudo al miocardio? Ok, lo más importante es, primero, que no esté solo, porque el paciente infartado no se puede atender él mismo. Y si está solo, llama al 911, al 144. Tener a la mano o tener el número de alguien que te ayude. Claro, es que la mayoría de las personas mayores y sobre todo nosotros, los abuelitos, estamos viviendo solos. Hay miles, millones de personas que viven solas. Sí. Entonces, bueno, lo primero es la educación sanitaria. Si tú tienes factores de riesgo y tú tienes un chance incrementado de tener un infarto, prepárate para que lo tengas. Entonces, no hay que esconder el sol con un dedo, ¿no? Si no te da, mejor. Pero si te da, que te dé preparado. Entonces, la preparación es eso. Primero, tener los teléfonos de urgencia, no perder la calma,
Hay un aspecto muy importante, es que calmar el dolor. Eso sí es importante, porque si tú calmas el dolor, quita la parte de la angustia, ¿no? Pero para eso tienes que tener asesoría médica, que te diga, tómate tal cosa. Pues no te puedes tomar tampoco cualquier cosa. Pero sí hay que calmar el dolor. Saber respirar, manejar bien la respiración. Y hay gente que dice que darle una aspirina o darle un antiagregante plaquetario. Hay inclusive médicos que no les gusta que ni siquiera eso le den al paciente, porque entonces también les complica su actividad de la angioplastia, ¿no? Pero si tú no tienes acceso a la angioplastia y tú ves que tienes un servicio de hemodinámica muy lejos, sí es recomendable utilizar por lo menos unos 200 miligramos de aspirina, masticados preferiblemente, entre 200 hasta 500 miligramos masticados, y te lo tragas. Eso te ayudaría en parte a disminuir un poquito la posibilidad que ese trombo siga aumentando. Pero eso es solamente en el caso que tú estés en un domicilio lejano, que de verdad que no tengas otro chance. La aspirina entre 200 y 500 miligramos masticados. Y muchos dicen que combínanlo con un antiagregante plaquetario, el más que se conoce hoy en día, que es de uso común, es el clopidogrel. Pero repito, en la mayoría de los centros de hemodinamia no les gusta que lleguen con nada, sino que ellos ponen todo en el momento, porque les daña su procedimiento, y tienen razón. Esta recomendación que estoy dando yo es precisamente para aquellos sitios donde no tienen chance de ir a un Los que viven en zonas laboratorio muy alejadas, muy muy rurales. alejada. Bueno, lo que llamamos decir, lo que podemos decir, lo peor es nada. Entonces, la aspirina combinada con otro, porque la aspirina ya es un antiagregante plaquetario, combinada con otro, como es el clopidogrel, a una dosis de carga, pudiese ayudar al paciente a disminuir la posibilidad de que ese trombo siga aumentando, pero no lo va a disolver. Ojo, la aspirina no disuelve el trombo. La aspirina no sirve para disolver el trombo. Ella disminuye el crecimiento de ese trombo por la agregación de las próximas plaquetas que se van adhiriendo sobre el trombo ya formado. Porque la gente cree que tomando toda una aspirina se te disolvió el coágulo. Como, no, la aspirina no hace eso. Igualmente el clopidogrel tampoco lo hace. Ellos son antiagregantes, ellos actúan contra la plaqueta. Y la plaqueta lo que hace es aumentar el tamaño del trombo. Igor, por aquí, por el WhatsApp, pacientes no conectados, hay uno que me pregunta por la nitroglicerina. Ese es uno de los medicamentos que se usa para calmar el dolor. Que es la nitroglicerina, hoy en día se consigue en preparaciones sublinguales, actúa muy rápidamente, tiene un buen efecto, vamos a decir, calmante, pues no sería un analgésico, porque no es un analgésico. Después podría explicar cómo actúa la nitroglicerina, pero calma el dolor y eso ayuda. Igualmente hay la famosa pastillita que usa la gente, el Isordil. Pues el Isordil es el binitrato de isosorbil, que viene de dosis de 5 miligramos y se disuelve muy fácilmente debajo de la lengua y tiene un efecto vasodilatador de las arterias coronarias. Dilata las arterias coronarias y si tú la abres un poquito con el dilate, a lo mejor el dolor baja un poco. Y ese es el recurso que hay que hacer, la nitroglicerina o los nitratos. Hay que tener cuidado si el paciente es masculino y le digo el dolor después de haber consumido un Viagra, por ejemplo. No se debe tomar ningún nitrato, ningún nitrito después de haber tomado un Viagra, porque lo que hace es aumentar el tamaño del infarto. El tamaño puede si no se iba a morir, se puede morir, porque aumentó el tamaño del infarto. Entonces, ojo con los que toman Viagra o cualquier... Les digo el nombre comercial para no porque yo sé que hay gente que no conoce el nombre genérico y la gente, o la pastillita azul, pues ya, muy común. Sí, la pastillita azul para tener las erecciones cuando mentalmente usted no las puede tener. No las puede tener. Entonces, ojito con eso, que son las cosas prácticas. Sí, si tú te las has tomado hasta 12 horas antes o 12 horas después, no puedes usar ni nitritos ni nitratos. O sea, no puedes usar la nitroglicerina, no puedes usar el Isordil, no puedes usar todos los derivados de los mononitratos, que son el otro grupo de medicamentos buenos para aliviar el dolor. Entonces, una cosa importante, una banderita roja
para las compañeras de los pacientes, de los hombres que hayan tomado su pastillita azul, llámela como usted la quiera llamar, para que adviertan al equipo de salud que va a apoyarlos que el paciente ha tomado su Viagra, o Claro, como quiera que usted como lo usted llame. quiera. Ajá. Y si no, el señor que está padeciendo el infarto, pues también, eso no tiene por qué dar vergüenza, porque si lo tomas, lo Tiene que tomas. decirlo, tiene que Tiene decirlo. que decir, yo tomo, estoy bajo esta medicación, me tomé esto, me bebí esto. También el consumo de Sí. drogas. El consumo de drogas lícitas, como dijimos ya, el alcohol, Sobre el todo tabaco, la cocaína. La pero cocaína es las la drogas principal ilícitas, causa de infarto en los jóvenes. Ojo, las drogas ilícitas la es principal terrible. causa de infarto en las personas menores de 30 años, la principal causa es la cocaína. Sí. Y tienes que decirlo, porque el tratamiento es distinto. Y sobre todo, si tú tomaste un sildenafil o el tadalafil, y el tratamiento de urgencia, cuando llega a la emergencia, es que te meten un Isordil, te calman el dolor y te dan una aspirina. Eso es lo que ponen en cualquier emergencia. Entonces dilo, porque si ya tú te la tomaste y te metes un Isordil, te van a terminar. Y no es culpa de la persona que te lo indicó, fue que tú no se lo dijiste, porque él te va a Claro. preguntar, ¿usted tomó esto, esto, esto? Tienes que decir. E igualmente María, con la cocaína, igualmente con la cocaína. Tienes que decirlo que estoy consumiendo cocaína. Y es más, hay gente que se mete cocaína y sildenafil juntos. Y de paso se meten 60 cc de alcohol. O sea que, imagínate la bomba que tienen encima para ese es que yo corazón, ¿no? creo que más bien el ser humano es demasiado resistente para las locuras, entre comillas, para que no quede que estamos llamando locos a los pacientes, sino la cantidad de sustancias que conscientemente, porque es conscientemente, Claro. introducimos en nuestro cuerpo y sabiendo lo que nos hace daño, a pesar de eso, seguimos empeñados en portarnos mal. Levanto la mano porque yo soy una de las culpables. Vamos concluyendo. Nos saluda Marianela, que se graduó con nosotros de periodista. Saludos, Saludos, compañeros Marianela. Miriam e Igor, excelentes profesionales, éxito y bendiciones en este nuevo año 2023. Un fuerte abrazo también para todos ustedes. Les Gracias. había recordado, y ya invitaremos a un cardiólogo pediatra, sobre los niños y el infarto. Sí que tenemos infartos en niños, pero generalmente en niños, ya dijo Igor que en adolescentes por el consumo de drogas es otra cosa, pero en niños generalmente es por alteraciones, malformaciones congénitas. Ya ese corazón viene anómalo, trae algunas arterias colocadas en las formas que no son o faltándole algunas, y de repente el niño tiene una muerte súbita y no se sabe por qué, y resulta que fue una obstrucción de esos vasos sanguíneos y se producen los infartos. Pero Sí. generalmente no son las mismas causas que en los adultos. Sin embargo, cuando vamos aumentando en edad, como decíamos inicialmente, estos niños que son obesos, que pueden padecer también hipertensión arterial, que tienen los antecedentes familiares, que están expuestos al humo del tabaco, al humo de segunda y de tercera mano, pues terminan también siendo susceptibles a padecer un infarto. Ese tema lo Correcto. tocaremos más adelante. ¿Cuáles Eso es serían las correcto. recomendaciones entonces finales? Ya dijimos que las predisposiciones es la edad. A medida que avanzamos en edad tenemos mayor riesgo, Sí, porque todos estamos expuestos. todo. Solamente el estrés emocional, la cantidad de medicinas que consumimos, los disruptores endocrinos que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que pueden estar incluso en la ropa, en el vestido, todo eso nos No, puede propiciar. el proceso inflamatorio, como lo hemos visto ahorita en la COVID, ¿no? La inflamación es lo peor que le puede suceder al corazón. Hoy en día, la nueva clasificación del infarto dice que además de los problemas coronarios, que sería el infarto tipo 1, hay el infarto tipo 2, que no es por oclusión coronaria, es por inflamación del músculo cardíaco. Y en la COVID lo vimos. Cantidad de pacientes infartados con coronaria sana. Sana. Y resulta que el problema era el músculo cardíaco inflamado. Ni siquiera porque tenías el virus en el músculo, porque el virus se vino a descubrir en el músculo cardíaco. Yo yo estaba en Tampa en el 2021, sí. Por ahí en junio del 2021 es que se vino a descubrir por primera vez que había un virus del SARS-CoV-2 dentro del músculo cardíaco. Pero es algo rarísimo. Los infartos eran por procesos inflamatorios.
Claro, Daño, y esos procesos daño, inflamatorios también en los pacientes pediátricos, como el síndrome de Kawasaki, también es una de las exactamente. causas de No, pero infarto en los las niños. coronarias estrechas en los niños, que es el Kawasaki, exactamente. Y eso Sí, produce infarto en los niños. El Kawasaki puede producir infarto en los niños. sí, Y sí. E incluso, cualquier arteritis te puede llevar a un infarto, porque las coronarias, ¿qué son? Arterias. Cualquier sustancia o cualquier nosología o agente externo que produzca inflamación de las arterias puede llevarte a un infarto, sobre todo si está localizada en las arterias coronarias. entonces, tomando en cuenta que sigue siendo las enfermedades cardíacas, específicamente esta noche hablando del infarto al miocardio, la principal causa de muerte tanto en mujeres como en hombres, ¿qué mensaje final nos vas a dar? Sí, bueno, el mensaje final tiene que ser preventivo. Lo primero es que no te dé nunca, porque el infarto no es más que la consecuencia de una mala medicina. Y cuando hablo de mala medicina no hablo solamente de los médicos, sino de los pacientes. Ahí hay una falla del sistema sanitario global. Porque, no es, porque si una de las enfermedades que se pueden prevenir es el infarto. ¿Por qué? Porque si tú te vas más adelante a combatir los factores de riesgo asociados a un estilo de vida insano, ya tú puedes reducir la mortalidad del infarto hasta un 60%, que es bastante importante, ¿no? Puedes reducir la mortalidad en un 60% si atacas el problema desde el comienzo. Pero como eso no es el objetivo del programa de hoy, el programa de hoy se llama Tengo la vida en un hilo, está colgando de un hilito. No dejes que te corten el hilo, si te cortan el hilo te moriste. Entonces, ese es lo que hay que hacer. Y lo más importante es tiempo. Gánale tiempo. Actúa rápidamente. Conoces tus síntomas de alarma. Acude al médico lo más rápidamente posible. No llames a tu médico tratante, ojo, porque hay gente que dice A la que urgencia. llama a la urgencia. Porque a veces el médico tratante no lo va a conseguir. Les Entonces, recuerdo que en Madrid y también, como decía Igor, revisen en cada una de sus ciudades, de sus comunidades, que siempre hay alguna asociación, siempre hay algún código. El código en Madrid, en la Comunidad de Madrid, se llama Código Infarto, que es la organización asistencial que tú la activas llamando al 112, que es el sí, teléfono de urgencia. Pero si no se acuerda de ese, llame al 911 y plantee la situación. Entonces, exactamente. no me queda más que agradecerles la compañía, de instarlos a que tomemos este año las riendas de nuestra salud, que procuremos, es difícil, lo digo en lo personal, a título personal, que es difícil hacer ejercicio, comer sano, no tomarse el trago con los amigos, acostarse temprano. ¿Qué más? No estar expuestos, porque el humo del tabaco lo tenemos en todas partes, todavía sigue siendo el humo de segunda y tercera mano, porque incluso, como digo yo en el vídeo sobre el humo del tabaco, En la ropa está. en la ropa y a través, así como tú dices, bueno, el vecino está haciendo una parrilla o el vecino está friendo pescado, tú el humo del tabaco también penetra y te lo estás chupando completo. Entonces, estamos expuestos a demasiados factores. Lo que hablábamos de los disruptores endocrinos, que también tienen un vídeo en el canal de Piel a Piel en YouTube, donde pueden volver a ver este en vivo, sobre los disruptores endocrinos. No conocemos a cuántas sustancias estamos expuestos. Recuerden lo que dijimos en relación al café. Un abrazo, Igor. Bueno, Gracias por la muchas compañía. gracias por la invitación y estamos a la orden para las personas que quieran, se pueden Cuando salga comunicar. tu libro, cuando hayas publicado o tengas los resultados, ¿cómo se llama el libro? El libro, este último se llama Navegando el mar de la hipertensión, así se llama, Navegando el mar de la hipertensión. Es un Pues libro avísanos para y todo hacemos un en público. vivo sobre hipertensión, que también tenemos en el canal de YouTube de Piel a Piel un vídeo sobre hipertensión arterial que gustó muchísimo, está excelente. Allí pueden encontrar detalles que yo estoy segura que muchos de ustedes no conocen y que aprendimos con el doctor Igor Mora en esa oportunidad. Pues un abrazo, mil bendiciones y que Feliz la año. salud y la prosperidad les acompañe este año y mientras estemos en esta tierra. Igualmente, gracias. Besos para todos. Hasta luego. Chao, bye, bye.